Queridos hermanos, muy buenas tardes. Es un placer para mí poder participar de esta segunda reunión en el estudio que estamos realizando del panorama teológico en los 4 evangelios. Sean ustedes todos muy bienvenidos a esta reunión y a este estudio profundo de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos los que están conectados a través de Zoom y también de YouTube. Quiero dejar en claro un detalle. En esta ocasión tampoco vamos a aceptar las preguntas. Van a quedar todas para el día sábado. Por lo tanto, les recomiendo que anoten y las tengan listas para el sábado, porque ahí se van a recibir las preguntas y se van a hacer las respuestas correspondientes. Para iniciar esta reunión vamos a entonar el canto lema de este estudio, titulado El mejor lugar del mundo. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco en la oración a mi eterno Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vistas al mar. Pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo,
Muy hermoso himno, hermanos, precioso. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con estas palabras vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor en esta reunión. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder congregarnos ante ti y poder estudiar tu palabra y abrirla y conocerla mejor que antes. Para eso tenemos un maestro muy experto en la materia que nos va a enseñar. Y eso te lo agradecemos a ti, al pastor y a la iglesia de Mayoco. Todo esto te lo agradecemos sinceramente y muy agradecidos de ti estamos, Señor, por esta ocasión que tú nos brindas para acercarnos cada día más a ti. De todo te lo agradecemos en el nombre sagrado de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, hay una pequeña parte especial a cargo de la hermanita Solange de la iglesia Dulce Refugio. Sin ti, Señor, polvo soy, ningún valor, barro soy. Yo no voy a cuestionar, pues tú me moldearás. Eres Dios, fórmame, darás. Hoy en tus manos me entrego entero y tú me renovarás. Hoy en tus manos soy restaurado y seré un vaso nuevo. Sin ti, Señor, polvo soy, ningún valor, barro soy. Yo no voy a cuestionar, pues tú me moldearás. Eres Dios, fórmame, darás. Hoy en tus manos me entrego entero y tú me renovarás. Hoy en tus manos soy
Amén. Muy bonito parte especial que me escuchaba la hermanita Solange. A continuación viene el momento, como todos los días, lo estamos haciendo, un momento de oración. Para ello voy a dejar a la hermanita Nubia y a la hermanita Andrea, que están a cargo de este espacio. Buenas tardes, queridos hermanos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra sala Zoom para un nuevo estudio. En esta ocasión, los motivos de oración estarán dirigidos a los enfermos de COVID, enfermos de cáncer, enfermos hospitalizados y por otras dolencias. Y ahora invito a nuestra hermanita Nubia para que haga la primera oración por los motivos. Yo haré la segunda oración. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a hacer la primera oración de esta tarde por los motivos ya mencionados por nuestra hermana Andrea. Vamos a inclinar el rostro para orar. Cariñoso y buen Dios, que moras en los cielos, santificado y alabado sea su nombre, mi buen Dios. Gracias, Señor, por un día más de vida. Aquí estamos, Señor, humildemente. Queremos dejar estas peticiones de oración en el estrado de sus pies. Como bien dijo mi hermana, queremos en esta tarde orar por todas aquellas personas que están aún enfermos con COVID, Señor, que hay mucha gente que está con esa dolencia, que están graves, otros que algunos ya están saliendo de todo eso. Pedimos, Señor, humildemente que usted pueda estar con ellos, Señor, darles sanidad, si está en sus divinas manos hacerlo. Hay muchas personas que han perdido sus seres queridos debido a esta pandemia, Señor, y mucha gente que aún sigue sufriendo. Oramos también en esta tarde, Señor, por los enfermos de cáncer y todo tipo de patologías que pueda tener su pueblo también, y también las personas, Señor, aquellos que ingresan los pedidos de oración, y que en su pueblo hay muchas patologías también, Señor, mucha gente que está enferma de cáncer, padres enfermos de cáncer, madres también que están con esa dolencia. Pedimos una bendición especial, Señor, para toda aquella persona que está sufriendo y pidiendo humildemente que usted pueda hacer la obra en sus vidas. Gracias, Señor bendito, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amado Padre Celestial, que moras en los santos cielos, primeramente te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos das cada día tus misericordias. Mi buen Padre, Señor, te pido por cada persona que sufre en esta hora, Señor, y te pido, Señor, que tú seas quien se manifieste en tu divina y santa voluntad, no por nuestros méritos, querido Padre, sino por los méritos en Cristo Jesús. Danos de tu paz, de tu compañía, Señor, y también consuela a todas aquellas personas que han perdido seres queridos y también a aquellas personas que están sufriendo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanita Andrea, y gracias, hermanita Nubia. A continuación vamos llegando al momento más importante de esta reunión, que es el estudio de la palabra. Para ello quiero presentarles a nuestro hermano, nuestro querido y apreciado hermano Héctor Urrutia, teólogo y médico, ya que tenemos esta gran oportunidad de tenerlo con nosotros para que nos enseñe la palabra de Dios. Hermano Héctor, buenas tardes. Sea bienvenido a esta reunión. Siéntase en su casa. Para nosotros es un agrado tenerlo con nosotros acá. Muchas gracias, hermano, y gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir el tema de hoy. Tenemos un PowerPoint. La idea es ver en estos 4 días hasta el viernes cada uno de los 4 evangelios en forma panorámica. Y el título de hoy es Mateo, el Evangelio del Reino. Bueno, quiero comenzar con una cita de Elena de White, que está en el discurso maestro de Jesucristo, la página 7, porque pienso que es clave para entender el Evangelio de Mateo. La verdad, los 4 evangelios, pero principalmente Mateo. Ella dice: cuando el Salvador principió su ministerio, el concepto que el pueblo tenía acerca del Mesías y de su obra era tal
que inhabilitaba completamente al pueblo para recibirlo. Es decir, no es que a lo largo del ministerio de Cristo el pueblo judío se indispuso con Jesús y lo rechazó, sino que antes que viniera Jesús, ya el pueblo estaba inhabilitado para recibir al Mesías. El tema es que el Antiguo Testamento anuncia dos venidas del Mesías, ya desde el Génesis. Primero, un Mesías sufriente que habría de morir, padecer y nos salvaría tomando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Pero también el Antiguo Testamento tiene profecías mesiánicas donde el Mesías, el ungido, será un rey victorioso que vencerá a los enemigos de Israel, lo librará del yugo de los imperios dominantes y hará que Israel se convierta en un imperio mundial. Les dará una tierra gloriosa, les dará todos los privilegios que cualquiera quisiera anhelar. Ustedes saben que Israel, por causa de su apostasía, desde los tiempos después de la muerte de Salomón en adelante, básicamente el pueblo apostató, y cuando vino el imperio asirio, en la supremacía del imperio asirio, en el siglo VIII a.C., Asiria llevó cautivo 10 de las tribus de Israel, las del norte. Judá permaneció, pero fue subyugada, primero por Egipto, después por Babilonia, en el año 605 en adelante, ¿verdad? Hasta que fue destruida. Luego los persas restauraron la ciudad, pero siguió estando bajo el yugo del imperio dominante, en este caso Medo-Persia. Después Israel estuvo subyugado a Grecia, luego se lograron liberar del yugo griego por un poco de tiempo, pero Roma, tuvo la soberanía sobre los judíos otra vez. Y cuando Cristo nació, los judíos estaban cansados del yugo romano. Los romanos eran un imperio, inmisericorde, un imperio opresor, y fuera de eso, el rey de los judíos en tiempo de Cristo, que era Herodes el Grande, era el primer rey en la historia que no era judío, era un extranjero, no era de la nación de Israel, de ninguna de las tribus, era un edomita, que históricamente habían sido enemigos de Israel. Fuera de eso, este rey Herodes el Grande, gobernaba con la ayuda de Roma, pero no era directamente un reino subordinado, perteneciente al imperio. Entonces, el pueblo judío tenía dos amos opresores que eran externos, tanto Herodes el Grande como el emperador de Roma. Y ellos estaban cansados de tener que pagar impuestos, estaban cansados de que los limitaran en todos los aspectos. Entonces, cuando Cristo nace, ya el pueblo judío, después que dejaron de haber profetas y por mucho tiempo, ellos, comenzaron a repetir cada vez más las profecías del Mesías reinante, el Mesías que venía a triunfar, el Mesías que los liberaría, y fueron descuidando o reinterpretando en alguna otra forma las profecías del Mesías sufriente. Con el tiempo, las profecías que hablaban de un Mesías que vendría a morir, esas profecías ya se habían olvidado. Y las profecías que se leían, las profecías que se recordaban y se anhelaban, eran aquellas de un Mesías que sería un líder militar que los liberaría del yugo romano. Entonces, cuando Cristo nace, las expectativas del pueblo de Dios están puestas en un líder completamente distinto a lo que Jesucristo fue. Por lo tanto, ellos no lo van a aceptar y no lo aceptaron, y más todavía lo rechazaron, y ellos colaboraron y fueron fundamentales para que se cumplieran las profecías del Mesías sufriente, porque ellos lo arrastraron hasta la cruz. Entonces esto es importante comprenderlo para lo que Mateo nos quiere decir. Yo titulé el tema de hoy Mateo, el Evangelio del Reino, porque desde el punto de vista judío, Jesús no es su rey.
hasta el día de hoy lo rechazan. Los judíos odian la cruz. Hoy en día, por ejemplo, en Israel, la cruz no está en ninguna parte. Cuando los niños aprenden matemáticas, el signo menos es una rayita, igual que nosotros. El signo división son 2 puntitos, igual que nosotros. El signo por es una X, igual que nosotros. Pero el signo más no existe. Inventaron otro signo para no colocar un signo que parezca una cruz. En Israel, la cruz roja no se llama cruz roja, se llama estrella roja. Es una estrella de David de color rojo. Ellos no quieren saber nada de la cruz. Para ellos el Mesías no puede ser un crucificado. Por lo tanto, ¿verdad? Según ellos, desde la perspectiva de ellos, Jesús de Nazaret es un mero impostor, porque nunca tuvo un reino, nunca ocupó un trono y nunca llevó una corona y nunca los liberó del yugo romano. Entonces Mateo, como judío, porque recordemos que Lucas, por ejemplo, era griego, Marcos era judío de madre, pero al parecer no era judío de padre. De hecho, el nombre Marcos es un nombre romano, y Marcos escribe desde Roma. Entonces, Mateo, de los 3 primeros evangelios, es el único plenamente judío, y él escribe a los judíos para decirles que Jesús sí era el rey, y él sí trajo un reino. Bueno, vamos a ver algo de la autoría. Esto para nosotros no es tan importante saber quién es el autor, si fue Mateo o no, porque de todas maneras creemos que es palabra de Dios. Pero en el siglo IV, cuando se decidió qué evangelios eran los evangelios inspirados, porque circulaban varios, fue muy importante saber la autoría, quién era el autor, porque un evangelio de un autor que no fuera un apóstol o un discípulo directo de un apóstol o un testigo ocular no tenía mucho valor para el cristianismo de ese tiempo. Hubieron otras pautas que ellos usaron para evaluar los libros. Por ejemplo, el contenido es lo más importante. Si el contenido concordaba con el resto del Nuevo Testamento, concordaba con lo que el Antiguo Testamento anunciaba, entonces también era un punto a favor de aceptarlo. Bueno, otro punto importante era la fecha. Los evangelios apócrifos, esos evangelios son bastante tardíos, se escribieron en el siglo II y III, entonces no vienen del primer siglo. Y eso ya es importante, un factor importante para desconfiar de esos evangelios. Bueno, la autoría. ¿Quién es el autor del evangelio? El primero que dice que el autor fue Mateo es el obispo de Hierápolis del siglo I y la primera mitad del siglo II, Papías. Papías vivió entre el año 69 y 150. Fue contemporáneo del apóstol Juan. Y además de Juan, habían otras personas que habían conocido a Cristo, que vivían todavía en el tiempo de Papías. Así que Papías tuvo que haber conocido a testigos presenciales de Jesús. Y en sus escritos, él nos dice que el autor del primer evangelio fue Mateo, el apóstol, que se llamaba Leví y que Jesús le puso Mateo. Es el primer testigo. Ireneo de Lyon, que vivió entre el año 130 al 202, nos dice que Papías fue oyente de Juan, es decir, no solo fue contemporáneo, sino que también escuchó a Juan predicar y las enseñanzas de Juan, y fue compañero con Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, si ustedes recuerdan, la iglesia de Esmirna, el elogio que tiene es que ella ha soportado y ha sufrido el martirio y no tiene reproche, y en tiempos de Juan, Policarpo, que era el obispo de Esmirna, había muerto como mártir, y Policarpo
era o fue, ¿verdad?, un discípulo de Juan. Entonces Policarpo, que era de la iglesia de Esmirna, era compañero con Papías. Ahora, Papías, los escritos de Papías los citan los padres de la iglesia posteriores, pero no se conservó el escrito de él, y el que nos cuenta de Papías es, o que lo cita más bien, Eusebio de Cesarea, que vivió por el año 320. Pero es interesante que Eusebio de Cesarea no concuerda plenamente con las doctrinas, con las creencias de Papías, porque Papías era un giliasta, que le llaman así a los cristianos que creían que estaban viviendo en el milenio. Los giliastas eran cristianos apocalípticos que le ponían mucho énfasis al tiempo final, entonces Eusebio los ve como un poco fanáticos, pero a pesar de eso, él cita los escritos de Papías, y eso quiere decir que si los cita es porque el historiador Eusebio los consideró históricamente correctos, a pesar de no concordar con la doctrina de Papías. El mismo Ireneo de Lyon, que fue discípulo de Policarpo, él también escribe diciendo que Mateo fue el autor del Evangelio. Y lo mismo Orígenes de Alejandría, Tertuliano y un sinfín de otros padres de la iglesia de los primeros siglos, antes del concilio de Nicea. Ahora, es interesante que no hay ningún autor que diga algo distinto, porque si hubiera un 90% que dijeran que Mateo fue el autor, pero un porcentaje que dijera que fue otro, tendríamos la duda. Pero la verdad es que todos los padres de la iglesia que escribieron acerca de este evangelio, todos dicen que Mateo fue el autor. Ahora, Mateo, según lo que nos dice su propio evangelio y los otros evangelios, era un publicano. Publicanos eran los cobradores de tributos, y estas personas tenían que saber leer y escribir, y además los publicanos tenían que llevar registros exhaustivos en forma diaria. Si ellos registraban en forma incorrecta los impuestos o los nombres de las personas que pagaban los tributos, ellos podían perder la vida. Entonces los publicanos estaban acostumbrados a hacer registros exhaustivos, y eso, ¿verdad?, concuerda con el estilo del autor de Mateo. Otro detalle es que los teólogos en Oriente y Occidente, en los primeros siglos, se pelearon bastante y adoptaron métodos de interpretación distintos, es decir, no coincidían en lo que cada grupo creía. Sin embargo, tanto los teólogos de Oriente como los de Occidente concordaban en que el autor del Evangelio había sido Mateo. Y esta concordancia unánime, que viene desde los primeros siglos, fue unánime hasta fines del siglo XVIII. O sea, no es que recientemente se piense que fue Mateo el autor, sino que es lo que viene desde el siglo I, con Papías. Ahora, todos los manuscritos de Mateo, aunque el Evangelio es anónimo, porque el contenido no comienza como los libros que están autografiados, que dice libro del profeta Isaías, hijo de Amós, o Proverbios de Salomón, hijo de David, o Salmo de David, o Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos de Corinto, o Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, escribe a. Los evangelios no tienen eso dentro del contenido, pero sí todos los manuscritos que se conservan de Mateo, tanto papiros como pergaminos, dicen katá mazaion, que del griego significa en castellano según Mateo. O sea, lo que tenemos, todos los manuscritos en el idioma griego en que se escribió originalmente, aunque son copias del original, todos los manuscritos, desde los más antiguos en adelante, dicen katá mazaion, según Mateo. Entonces, no tenemos una evidencia concreta que vaya contra este testimonio tan
digamos, rotundo. Ahora, otro detalle es que si nosotros negáramos la autoría de Mateo, dijéramos, no, esto lo inventaron, ¿m? La verdad es que no tendría mucho sentido inventar que Mateo fue el apóstol que escribió este evangelio, porque si ustedes ven los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento, Mateo no fue uno de los apóstoles más importantes. ¿M? Porque ustedes ven que Mateo, después de los evangelios, desaparece. En el libro de los Hechos, Mateo no es protagonista en nada. Y ustedes ven que es Pedro, Pablo, Juan, Santiago, los que son los líderes por excelencia. Entonces, por ejemplo, atribuir este evangelio a Pedro, Santiago, Andrés, otro apóstol más importante, podríamos sospechar que tal vez están colocando a ese apóstol como el autor porque es importante. Pero como Mateo es tan poco importante, aparece tan pocas veces y no se dice nada de él después de los evangelios, entonces nos da más confianza de pensar que sí tiene que haber sido el autor. Por otro lado, Mateo, su profesión, su oficio, había sido cobrador de tributos, un publicano. Y Mateo escribe para los judíos. Y los judíos sentían desprecio por los publicanos. Entonces, si hubiesen querido los cristianos de los primeros siglos inventar un autor conveniente para este evangelio, no habrían puesto a Mateo, lo más probable, porque Mateo es el peor candidato, ¿verdad? En el sentido de la conveniencia, porque un judío que intenta convencer a otros judíos de que Jesús es el Mesías, pero ese judío es publicano, lo más probable es que no tengan mucho interés en escucharlo. Así que todo esto son evidencias a favor de que Mateo tiene que haber sido el autor. Ahora, aparte, digamos, de que Mateo conoció a Jesús personalmente, ¿verdad? Y aparte de que ya desde el primer siglo, ¿verdad? Papías testifica que Mateo es el autor. Quizá ustedes no saben, pero en el mundo judío del primer siglo, desde el año 1 hasta el año 220, hubo un grupo de judíos que se llamaban Tanaín. Este grupo de judíos eran memoriones, memorias andantes. En ese tiempo no existían los computadores, pero los Tanaín se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Se sabían los códigos legales de Roma de memoria. Se sabían la vida, las genealogías de los distintos personajes importantes, las historias se las sabían de memoria. Y el mundo judío en sí dependía mucho de su memoria. Los griegos más que nada escribían, pero los judíos guardaban en la memoria. Por ejemplo, en los tiempos de Cristo, cuando un juez tenía que juzgar a alguien, llevaba un Tanaín y el Tanaín le recitaba los decretos legales del código, qué sé yo, civil, del código del comercio o cualquier dato, lo tenía todo en su memoria. Entonces, esto nos da más fiabilidad de que los cristianos del primer siglo de origen judío, entre los cuales estaba Mateo, que era un judío, ellos podían recordar muy bien la historia de Jesús de Nazaret. Bueno, sigamos viendo. Algo de la estructura literaria de Mateo. Bien, hay varias propuestas. Hay una propuesta geográfica que dice, bueno, toma en cuenta que Jesús comienza su ministerio en Mateo 4 después del bautismo, y hasta el capítulo 16, él recorre distintas ciudades, pero solo dentro de la provincia de Galilea. Entonces, acá estarían los capítulos que describen su ministerio en Galilea. Los capítulos 16 al 20, Jesús viaja desde Galilea a Jerusalén. Entonces serían los capítulos del viaje entre las dos regiones, Galilea y Judea. Y los capítulos 21 al 28 describen la semana de la pasión que Jesús está en Jerusalén.
También la estructura geográfica, algunos hacen una estructura en base a la altitud o la profundidad del terreno, el relieve. Por ejemplo, si ustedes piensan, el Sermón del Monte, que da comienzo al ministerio público de Cristo en Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, Jesús se sube a un monte. La transfiguración es en un monte. El último sermón de Cristo, el sermón profético, Mateo 24, 25, que anuncia su segunda venida, lo hace en el Monte de los Olivos. Jesús, cuando resucita y asciende también del Monte de los Olivos. Entonces los montes tienen importancia en Mateo, y cuando Jesús desciende del monte también tiene importancia. Entonces algunos piensan que los datos geográficos es la clave para estructurar el libro. Otros piensan que la estructura es cronológica, y nosotros podemos ver que en Mateo y los 4 evangelios tienen una cronología general, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo comienza con el nacimiento de Cristo, algo que Marcos y Juan no consideran. Ellos comienzan con un Jesús adulto, pero en cambio Mateo describe el nacimiento, y comienza antes del nacimiento por la genealogía. Luego, Mateo nos da el comienzo del ministerio de Cristo con el bautismo, la tentación, su primer sermón, digamos, masivo, y al final de su ministerio tiene los eventos que tienen que ver con la semana de la pasión, que viene la cruz, ¿verdad? Los juicios, la cruz, el entierro, la resurrección, la comisión, la ascensión. O sea, hay un cierto orden cronológico, y algunos piensan que la estructura está en torno a este orden. Pero en realidad, analizando detenidamente el contenido, principalmente la parte central, porque el principio y el final sí tienen un orden cronológico, la parte central se nota que Mateo trató de darle otro orden al libro, porque hay eventos que no necesariamente son sucesivos, pero sí eventos que él juntó que tienen que ver con una misma temática. Entonces hay un propósito más allá de la cronología. Otros dicen que, estructuran el Evangelio en una forma temática. Por ejemplo, el tema principal sería el tema del reino. Otros piensan que el tema principal es la identidad de Jesús. Hasta el capítulo 16 no hay nadie que reconozca que Jesús es el Cristo. El primero que lo hace es Mateo, en el capítulo 16, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego, ¿verdad? Jesús les dice cuál es su misión, y el mismo Pedro no acepta que Jesús vaya a Jerusalén a morir. Eso corrobora la cita que leímos del discurso maestro de Jesucristo, que cuando Cristo vino a esta tierra, el concepto que se tenía acerca del Mesías era tal que inhabilitaba al pueblo para recibirlo, incluso a los apóstoles, después de más de 3 años de escuchar y ver a Cristo. Después hay otros que lo dividen en 2 mitades o en 3 mitades. Hay propuestas quiásticas. Yo también, estudiando Mateo, digamos, la estructura literaria, pero hace más de 20 años, antes de estudiar teología, descubrí una estructura quiástica que la hice en una hoja de papel con lápiz de pasta, pero se me perdió después. Pero hay datos interesantes que dan a entender que hubiera un quiasmo aquí también. Pero la estructura más conocida, más popular, es en base a los 5 sermones principales de Mateo, que la vamos a ver después. Bueno, cuando hablamos de estructura, tenemos que considerar que en Mateo hay frases de transición. Por ejemplo, 5 veces aparece esta frase: cuando terminó Jesús estas palabras, que a veces se traduce en forma diferente al castellano, pero en griego es la misma frase. Fíjense ustedes, cuando Jesús termina el primer sermón, de Mateo 5 al 7, Jesús termina diciendo, o el Evangelio termina diciendo: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después del segundo sermón, que es Mateo capítulo 10, cuando Jesús comisiona a los discípulos a predicar y les da las instrucciones para hacerlo,
Dice el 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Luego del sermón del reino que está en el capítulo 13, que es un sermón enteramente en parábolas, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Después del sermón eclesiástico, donde da las normas de buena hermandad dentro de la iglesia y habla del perdón y la disciplina eclesiástica, en Mateo 18, una vez que termina ese sermón, dice el 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y finalmente, después del sermón profético de Mateo 24 y 25, en el capítulo 26, comienza diciendo, cuando acabó Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces ustedes pueden ver que esta frase, que en griego es idéntica, y que en castellano a veces varía la traducción, está dando término a un sermón, pero no a una sección necesariamente, sino que está vinculado con lo que viene. Entonces se piensa que el Evangelio de Mateo tiene 5 partes, 5, como los dedos de una mano. Esas 5 partes tienen como centro un sermón. Antes de ese sermón hay un preámbulo donde nos orienta, nos coloca en el contexto y el lugar y el auditorio en el cual Jesús predica el sermón, que sería lo central. Después del sermón hay algunas anécdotas e historias que son como la aplicación del sermón. Vemos que allí se puede ver gente que cumple lo que el sermón está diciendo y otras personas que rechazan las palabras que Jesús ha dicho en el sermón. Entonces, todo el Evangelio giraría en torno a estos 5 sermones, que son como 5 pilares. Como yo les dije, Mateo es judío, escribe para judíos, tanto cristianos, para que tengan la solidez de que Jesús es el Mesías, como también para judíos no cristianos, para que ellos conozcan y acepten que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué es importante? Porque los judíos, lo más sagrado era la Torá, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Entonces Mateo, al estructurar su evangelio en 5 partes, está rememorando para los judíos la Torá, el Pentateuco, que son 5 libros también. O sea, así como Moisés dio nacimiento al pueblo de Israel del antiguo pacto, con 5 libros, Jesucristo estaría dando nacimiento a un nuevo Israel, también en un evangelio con 5 sermones. Vamos a avanzar. Hay otras frases también que se repiten, por ejemplo, en Mateo 4:17, antes del sermón de la montaña, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase se repite en el capítulo, no lo coloqué, a ver si lo leo, lo voy a descubrir. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los ancianos. Esto está en el capítulo 16. Entonces en el capítulo 4 hay un quiebre entre toda la narrativa del comienzo de su ministerio, ¿verdad? Nacimiento, bautismo, tentación en el desierto, comienzo del ministerio, y del 4 en adelante hasta el 16 está todo su ministerio en Galilea, donde Jesús se preocupa de que los discípulos entiendan quién es Él. Y desde 16, después de esta segunda frase que hace un corte, hasta el final, Jesús se preocupa que sus discípulos entiendan a qué vino Él. Bien, también hay otras figuras literarias como las inclusiones. Miren, todo el Evangelio es una inclusión. ¿Qué es una inclusión? Una inclusión es cuando ustedes comienzan un discurso con una frase clave, ustedes continúan el discurso y los que están escuchando su discurso
se les va la mente de esa frase inicial y ustedes lo llevan por distintos lugares, pero cuando ustedes terminan su discurso, vuelven a repetir esa frase clave del principio. Entonces los lectores se dan cuenta que ustedes están cerrando el discurso, porque volvieron a usar una frase que usaron al principio. Esta frase que está en el capítulo 1, al comienzo, ¿verdad? En el nacimiento, en Mateo 1:23, dice que Jesús al nacer se cumple la profecía de Isaías 7:14, donde dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el nacimiento de Jesús representaba la misma presencia de Dios con nosotros. Y cuando termina el Evangelio en el capítulo 28, versículo 20, después de la gran comisión, Jesús le dice a los apóstoles: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. O sea, al principio y al final se nos dice que Él estará con nosotros. Y se nos da a entender que Él es más que humano, es Dios quien estará con nosotros desde que Jesús viene a esta tierra. Tenemos varias inclusiones que cierran secciones, por ejemplo. Tenemos inclusiones que cierran un mismo capítulo, o una parábola, o un milagro. Aquí yo puse otro ejemplo para que ustedes lo busquen después. Entonces la inclusión no solamente se da al comenzar y terminar el Evangelio, sino que también la usa para abrir y cerrar una sección, o para comenzar o terminar un discurso o una parábola, o relatar un milagro. Bueno, vamos a ver el capítulo 1, y esto, ¿verdad?, tiene que ver con los números. Mateo usa mucho los números y le da importancia. Leamos Mateo capítulo 1, versículo 1. Y voy a pedirle a algún voluntario. Yo creo que aquí deben haber hermanos conectados, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a algún voluntario. ¿Pero leo, hermano? Ya, Mateo 1:1. Bien, hermanito. Dice así: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Gracias. Así comienza: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nosotros nos damos cuenta, bueno, estrictamente hablando, tendría que decir que Jesús viene de Abraham y después de David, porque Abraham es anterior, ¿verdad? Sí. Pero lo hace al revés, coloca primero a David y después a Abraham. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En otras palabras, Jesús quiere decirnos, en primer lugar, que Jesús es hijo del rey David. Y David, en hebreo se escribe así, de derecha a izquierda, David. Ahora, en el idioma hebreo, no existen caracteres para los números. O sea, no hay signos para representar números, sino que la delta, es la dalet, en hebreo, la dalet es una letra y también es un número, es el número 4. Y la bet es una letra, pero también es un número, es el número 6. Entonces, ¿cuánto suma el nombre David? 10. Una Son delta, un 4, 4 más un 6, más un 4. 14. 14. Bueno, lean la genealogía. No la leemos toda, leamos el 17. A ver, lea, hermano Juan, el versículo 17. Dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Ya. Entonces Mateo, fíjense ustedes que comienza con la genealogía. ¿Saben ustedes que los griegos no tienen ningún interés en genealogías? O sea, un griego aquí se aburriría. Pero, en cambio, los judíos, la genealogía le da historicidad a un personaje. Si yo cuento un cuento, una historia, invento un personaje ficticio, entonces yo digo, había una vez
Juanito, un niño llamado Juanito. ¿Mm? Pero cuando yo quiero decir que ese personaje del cual voy a hablar es un personaje histórico, real, y estoy lleno de argumentos para demostrarlo, en la mentalidad judía se comienza con una genealogía. Ustedes ven que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento hay muchas genealogías, y ustedes ven que hay un libro donde abundan las genealogías, el libro de Crónicas. ¿Mm? El libro de Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, porque ellos organizan los libros en otra forma. Y el libro de Génesis comienza con genealogías, y el libro de Crónicas termina con genealogías, y las genealogías engloban todo el Antiguo Testamento, es una inclusión. Miren, dijimos que Mateo usa inclusiones. Comienza y termina su evangelio con una misma frase, Dios con nosotros. El Antiguo Testamento es toda una inclusión en la forma como lo tienen organizado los judíos. Ellos comienzan con Génesis y terminan con Crónicas. Y Génesis comienza con genealogías y Crónicas termina con genealogías. De hecho, la palabra generaciones de Mateo 1.1, libro de las generaciones de, esa palabra en griego es, el hermano Ricardo va a decir, a ver, ¿qué palabra griega utiliza en Mateo 1.1? ¿O no lo recuerda? Utiliza la palabra griega Génesis. Literalmente dice el libro del Génesis de Jesús el Mesías. Porque la palabra Génesis se utiliza en el libro de Génesis cada vez que anuncia una genealogía. Y la palabra Génesis se puede traducir como generaciones o como historia. Esta es la historia de Jesús de Nazaret. Y a continuación hay una genealogía. Entonces numera 14 generaciones desde Abraham hasta David, el rey. ¿Se dan cuenta qué importante? Desde Abraham, el padre de la nación judía, a quien se le promete una simiente en la cual serán benditas todas las naciones, que esa simiente es Jesús, según Pablo en Gálatas 3:16. De él vienen 14 generaciones hasta David, y David es el rey ideal. Él, ¿verdad?, transforma a la nación judía en un gran reino. Pero después pasan 14 generaciones y viene la deportación a Babilonia. ¿Qué es la deportación a Babilonia? Es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Sí. Los que están estudiando Ezequiel conmigo lo deben recordar, porque Ezequiel continuamente alude a ese tema, y es el clímax del libro de Ezequiel. Entonces, desde ese rey David que fundó, o más bien no fundó, pero transformó a los judíos en un reino importante, pasaron 14 generaciones y el reino se perdió. Y el último rey judío, hijo de David, fue Sedequías, que fue llevado, deportado a Babilonia. Entonces, desde la deportación de Babilonia hasta que nace Jesús, Mateo dice, hay 14 generaciones más. ¿Qué nos está diciendo con esto? El reino en 14 generaciones se formó, en 14 generaciones se destruyó, y en 14 generaciones viene el rey, que lo restaurará otra vez. O sea, Jesús es un nuevo David que restaurará el reino que sufrió la deportación a Babilonia. Pero ustedes pueden ver que estos 3 ciclos de generaciones, 3 ciclos, ¿por qué? Porque son 3 letras del rey ideal. Son 3 letras. Por eso hay 3 ciclos de generaciones que él menciona. Y las letras de este nombre David suman 14. Por lo tanto, él agrupa 14 descendientes, 14 más y 14 más. Y es selectivo porque él saca algunos. O sea, él tiene el interés de dejar 14. Es un recurso que usaban los judíos en tiempo de Cristo. Y Mateo, como buen judío, lo está usando. Entonces son argumentos poderosos para un judío, y con esto le está diciendo, mira, si vienes del rey David, tiene que ser rey.
y en los antepasados de Cristo hay 14 reyes. Por lo tanto, ¿verdad? Mateo está gritando, Jesús es el rey. Ustedes no lo aceptaron, no lo entendieron, pero Él es el rey. Aunque las profecías del Antiguo Testamento, hay dos tipos de profecías, unas que anuncian un rey y otras que anuncian un siervo sufriente. Pero eso no niega que Él sea el rey, que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Y una palabra clave del Evangelio de Mateo es el verbo cumplir. Él 14 veces dice en el Evangelio, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Y allí cita Isaías, Jeremías, Oseas, Salmos, etc. 14 veces dice esto sucedió para que se cumpliera, en otras palabras, en Jesús se están cumpliendo las profecías mesiánicas. ¿Y por qué 14 veces usa esa frase? A ver, ¿por qué será que la usa 14 veces y no 15 ni 10? Por las mismas letras que salen de David. Claro, porque el nombre de David suma 14. Así que el nombre 14, el número 14, va a ser importante en el Evangelio de Mateo. Pero como son 3 letras, él también le dará importancia al número 3. Bueno, yo digo que 14 veces Mateo cita el Antiguo Testamento en esta forma, con esa fórmula. Pero en realidad Mateo cita más de 60 veces el Antiguo Testamento. De todos los libros del Nuevo Testamento, el que más cita el Antiguo es Mateo. ¿Por qué? Porque los judíos aceptaban el Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿Cómo yo le voy a demostrar a un judío que Jesús es el Cristo? Si no es a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, ejemplos de 3. Mateo capítulo 8 y 9 tiene 3 grupos de 3 milagros cada uno. O sea, menciona 3 milagros y concluye una sección, 3 milagros más, concluye esa sección y 3 milagros más y concluye la sección. El número 3. En el capítulo 21-22, Jesús narra 3 parábolas. En el capítulo 25, después del sermón profético del capítulo 24, Jesucristo ilustra la espera de la venida de Cristo a través de 3 parábolas, ¿verdad? También. Entonces, el número 3 y el número 14 son importantes porque Jesús es el Hijo de David. La frase Hijo de David es muy poco usada en los evangelios, pero Mateo la usa un montón de veces. Por lo tanto, ¿verdad? Mateo quiere enfatizar que Jesús es el Rey. Quiero que busquemos algunos textos, no los voy a pedir que los lean por el tiempo, solamente voy a leerle algunas cositas. Fíjense, el capítulo 1, versículo 6 dice, Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Lucas también tiene la genealogía, pero solo menciona los nombres. David, hijo de Isaí, Salomón, hijo de David, pero no menciona cargo. Pero Mateo, en cambio, además de los nombres, en el caso de David, dice el cargo, 2 veces, el rey. Después, por ejemplo, ustedes ven que cuando Jesús nace, en el capítulo 2, leo el 1 y el 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. Oyendo el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, los que vienen a ver a Cristo y lo reconocen no como el sabio, no como el Salvador, no como el que viene a morir, sino que lo reconocen como el rey de los judíos que ha nacido. Después, fíjense el versículo 3, entre paréntesis, si ustedes buscan la historia del rey Herodes, van a ver que Herodes toda su vida luchó por mantener el reino y siempre tuvo temor que le quitaran el reino. Hizo matar a sus hijos para que los hijos no le quitaran el reino. Mató a su esposa por temor de que le quitara el reino. Era un obsesivo del reino. Y llegan estos personajes del oriente, personajes distinguidos,
y dicen queremos conocer al rey de los judíos que ha nacido. Y allí ustedes saben que manda a matar a los niños. ¿Por qué? Ve a Jesús como rey. El capítulo 3 dice en el versículo 2, 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Juan dice que el que Cristo haya venido a la tierra significa que es el reino de los cielos el que se ha acercado. Dios con nosotros. Pero no Dios para hacer un milagro nomás, sino para reinar. Sigo leyendo otros versículos, el capítulo 4, fíjense, la última tentación, que es el clímax de las tentaciones que le hace Satanás, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y ustedes saben, le ofrece todos los reinos del mundo si postrado lo adora. En otras palabras, Satanás le dice, yo sé que tú eres el rey y sé que vienes a recuperar el reino de este mundo que yo usurpé a Adán, el primer hombre. Pero yo te ofrezco que lo recuperes sin morir. De hecho, Jesús en la primera tentación tenía hambre. Y Satanás le dice, ¿por qué tienes que padecer y sufrir hambre? Usa tu poder real y divino y convierte una piedra en pan. Entonces Satanás le estaba diciendo, yo te reconozco como rey, pero para recuperar el reino no tienes para qué morir o sufrir. Recupera el reino en forma fácil, en forma automática, aprieta un botón y ya, si eres Dios, ¿para qué sufrir? Y Mateo está diciendo de que el reino de los cielos tiene dos fases. Una primera que es de sufrimiento y la segunda es la fase de gloria. Por eso es que Jesús viene a traer ahora, en su primera venida, el reino de gracia, pero será en la segunda venida que traerá el reino de gloria. Y esto explica el conflicto que los judíos no pudieron entender, y Mateo se lo está dando a entender. Leo el 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El 23, recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y no voy a seguir, pero ustedes ven que todo el evangelio de Mateo insiste que Jesús es el rey. Bueno, aquí están los 5 sermones, y estos 5 sermones, los capítulos 5 al 7, Jesús enseña acerca del reino de la gracia. Él dice que él ya instituyó ese reino, él ya viene a traer el reino, y él dice quiénes pueden ser ciudadanos del reino, quiénes son los bienaventurados que son parte de su reino. Y yo les muestro acá esto, por ejemplo, las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad, etc. Pero ustedes pueden ver que la primera y la última bienaventuranza, que está compuesta de 2 versos, la bienaventuranza y la recompensa, son 8, y el 8 es el número del reino en todo el Antiguo Testamento. El rey David era el 8º hijo de Isaí, eran 8 hermanos. Entonces deja 8 bienaventuranzas con este doble verso, ¿verdad? Uno menciona quiénes son los bienaventurados, después el motivo o la recompensa que recibirán, pero yo marqué aquí, ahí se me fue marcar en verde, los verbos de la recompensa están en futuro. Ellos recibirán en futuro consolación, recibirán la tierra por heredad en futuro. Ellos serán saciados, futuro. Ellos alcanzarán misericordia, futuro.
pero ustedes pueden ver que la primera y la última están en tiempo presente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa frase la repite, porque de ellos es el reino de los cielos. En griego se podría traducir porque de ellos ya es el reino de los cielos. En otras palabras, aunque el reino definitivamente vendrá con su segunda venida, Jesús en el Sermón de la Montaña está diciendo que el reino de los cielos ya es una realidad y aquellos, los bienaventurados que creen en él, ya están comenzando a gozar el vivir en el reino de los cielos. Bueno, continúo. El último sermón, que es en Mateo 24-25, habla del reino de la gloria, ya no el reino de gracia que él inauguró en su primera venida. El reino de la gracia es que Cristo quiere reinar en nuestro corazón. Él no viene a cambiar las circunstancias externas, no es que venga a matar a los romanos, a librarnos de los impuestos, ya no paguemos luz, agua, no. Jesús viene a reinar en nuestra vida, a cambiar el corazón, a darnos un nuevo nacimiento, y una vez que nosotros aceptemos a Cristo como Salvador, nos entreguemos a Él a través del bautismo, nazcamos para el reino de los cielos, recién entonces el Señor podrá venir por segunda vez y darnos el reino de gloria. Es decir, ya no tanto cambiarnos a nosotros nuestra disposición, ponernos de su lado, sino cambiar las circunstancias externas que nos oprimen. Allí el Señor destruirá a los enemigos de su pueblo. Allí el Señor nos dará la gloria, la riqueza, la belleza de un paraíso y una vida eterna. Entonces, si en el primer sermón Jesús habla del reino de la gracia, es en el último donde habla del reino de la gloria. El segundo sermón, que en Mateo 10, habla de la misión del reino. Jesús los manda a predicar. El reino debe proclamarse. Todos los que están afuera deben oír y recibir la invitación a entrar al reino. Por eso es que la iglesia hace obra misionera. Aquí está hablando de el reino en expansión. El penúltimo sermón habla de la comunidad del reino, cómo la iglesia debe edificarse internamente. Si el segundo sermón está hablando cómo la iglesia debe crecer hacia afuera, el cuarto sermón está diciendo cómo la iglesia debe crecer adentro, cómo se debe perdonar al hermano, cómo se debe disciplinar al hermano, cómo se deben resolver los conflictos internos de la iglesia. Entonces, podríamos decir que el capítulo 18 es algo así como la escuela sabática, y el capítulo 10 es algo así como el departamento misionero. Y el sermón central, que es el capítulo 13, que es enteramente parábolas, son parábolas que nos hablan del reino que ya es, pero que aún no es. En estas parábolas del capítulo 13, Jesús está diciendo que el reino ya está, pero tampoco está todavía plenamente. Es decir, Jesús inaugura el reino, pero el cumplimiento pleno de las promesas del Antiguo Testamento es futura. Bien, bueno, y Mateo 28, 19, 20, yo creo que ustedes lo conocen. Después, antes de ascender, después de resucitar, Jesús los comisiona para bautizar y les dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas les ha mandado? Estos 5 sermones del reino. Esto es lo que debemos enseñar a un catecúmeno. Alguien que se bautiza debe conocer estos 5 pilares del mensaje de Cristo, que es la Torá del Nuevo Israel. Bueno, esto del Nuevo Israel, y voy a decir 2 minutos acá. Mateo es el único de los 4 evangelios que habla de la iglesia. Ustedes saben que en el capítulo 13, en el capítulo 18 habla de la iglesia, y Jesús dice que Él es el que funda la iglesia. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, porque Pedro es el que confesó que Jesús era el Cristo. Bien, Pedro, te felicito. Esa es la clave.
Él es el que hay que reconocer, como tú lo has reconocido, y sobre esta roca que tú has reconocido, yo edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia será edificada sobre el testimonio apostólico de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la palabra iglesia en griego, eclesía, es equivalente a la palabra hebrea cajal, y cajal significa asamblea o congregación. De hecho, cuando el Antiguo Testamento hebreo tiene la palabra cajal, la versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta, los rabinos tradujeron cajal por eclesía. Y es interesante que la palabra cajal en el Antiguo Testamento se utiliza para referirse al pueblo de Israel. Se le llama la congregación de los hijos de Israel o la asamblea de Israel. Esa misma palabra que la usa Jesús en hebreo, porque recuerden que Mateo escribe en griego porque era el idioma más común, pero Jesús predicó en hebreo o arameo. Y en esos idiomas, iglesia se dice cajal. Cuando Jesús dice que Él va a fundar la iglesia, está diciendo que el Israel literal, al rechazarlo, está dejando de ser la iglesia, la congregación del pueblo de Dios. Y de hecho, antes del sermón profético que anuncia su segunda venida y la destrucción de Jerusalén, está Mateo 23, donde tenemos 7 ayes contra los líderes del Israel literal. Ay de vosotros, fariseos. ¿Se acuerdan? Ay de vosotros, ¿verdad? Escribas. Porque el pueblo de Israel, después de 3 años y medio de escuchar y ver a Cristo, finalmente lo rechaza y deciden crucificarlo. Entonces Jesús funda una nueva iglesia, que es la iglesia que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. Todo aquel que acepta a Jesús de Nazaret como el Mesías es el verdadero Israel, sea israelita o sea gentil. Y quiero terminar con esto. Miren, ustedes pueden ver que Mateo termina, busquemos Mateo 28, versículo 19, termina diciendo que ese evangelio, la venida del Mesías que originalmente vino al pueblo de Israel literal, el Mesías y su enseñanza debe ser proclamada a todos los gentiles. La palabra naciones, traducida allí en griego, es etnos, que significa gentiles. Leámoslo, Mateo 28, 19. A ver quién lo quiere leer. Hermano, yo se lo leo, hermanito. Ya, léalo. 19 dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermano. En realidad debiéramos traducir, por tanto, al ir, discipulad a todos los gentiles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo ya no es solo para judíos, el bautismo es para todos los gentiles. Ellos deben ser discipulados y deben ser discípulos de Cristo. Pero volvamos al capítulo 1, si esto está al final, también está al principio. Están los gentiles presentes desde el capítulo 1. Leamos capítulo 1, versículo 3, versículo 3 al 5. Ya, dice así. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Rahab, a Boaz, y Boaz engendró a Obed de Ruth, y Obed engendró a Isaí. El 6 también, hermano. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Gracias. Fíjense ustedes que acá, en la genealogía, son puros hombres. Generalmente la genealogía son solo los padres, pero Mateo incluye 4 mujeres. Y estas 4 mujeres son gentiles. Tamar era cananea,
la esposa de Judá, y además había sido primero esposa de su hijo mayor y después del hijo que venía. O sea, no era una mujer, digamos, virgen al casarse, podríamos decir, con Judá, y Judá tampoco era un hombre muy santo cuando se casó. De hecho, él la consideró ramera y el hijo nació porque tuvieron ese tipo de relación. Después aparece Rahab, y Rahab, recuerden que era de Jericó, una ciudad donde eran tan pecadores que tuvo que ser destruida y los muros fueron derribados, pero Rahab, ella se salvó y se casó con Boz. Perdón, con Boz no, con Salmón. Y Ruth, la esposa de Boz, era moabita, ¿verdad? Un enemigo de Israel. Y después la que fue mujer de Urías era eteo, así que lo más probable es que su esposa era también etea, y lo eteo o lo hitita era un reino cananeo del norte. Entonces, los gentiles son parte de la genealogía de Cristo. Y el Evangelio, el Jesús, el Mesías de los judíos, él es el rey que los judíos esperaban. Pero lo bueno es que como Jesús es hijo de Abraham, y a Abraham se le promete una simiente en la cual serán benditas todas las naciones o todos los gentiles, Jesucristo está cumpliendo también aquello en Mateo. Él es el rey de los judíos, pero también es la bendición para todos los gentiles. Y esto quiere decir que nosotros, aunque seamos chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, somos También parte del reino de Cristo, ¿verdad? Podemos seguir al Mesías, guardar el sábado del Mesías, adorar al Mesías. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Ha sido una lección muy importante para nosotros, profunda, muchos detalles, pero muy aleccionadora. Le damos las gracias al pastor por esta ocasión. A continuación vamos a interpretar el himno lema, el mejor lugar del mundo. Hermanita Carlegui. Hermanita Carlegui, ¿está por ahí, por favor? Hermano Ricardo, ¿te puede publicitar el himno? Ahí está. Gracias. El mundo aún tiene muchas bellezas que alegran la vida y nos hacen soñar. Lugares sin par de la naturaleza, donde cualquier persona quisiera estar. Pero de todos los lugares, el más hermoso y el mejor es donde busco
Salvador. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Soñamos con casas que sean hermosas, tal vez en la playa con vista hacia el mar, pero las cosas no tienen sentido si Cristo no está en primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, le sentiré muy feliz, y donde esté, aquel será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. Solo allí encontré esperanza y alivia mi dolor. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Solo allí encontré refugio en la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es donde está mi Salvador. Pastor, por favor, nos despide con la última oración. Oramos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque Jesús es nuestro Rey. Él ya trajo su reino y nosotros somos parte del reino de los cielos. Jesús ya ha nacido en nuestras vidas, nos ha cambiado el corazón, hemos entrado a las aguas del bautismo, pero también, Señor, sabemos que el Señor no nos dejará aquí para siempre, porque este reino, Jesús dijo, no es mi reino, no de este mundo. Es Satanás el príncipe de este mundo, y por eso vemos enfermedad, dolor, injusticia, muerte, pero Cristo prometió en su último sermón que Él traerá el reino de los cielos, que Él vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria, para inaugurar ahora el reino de gloria que tanto esperamos, y era el reino que los judíos pensaron que Jesús traería primero. Señor, te pedimos que, así como tu pueblo no te reconoció en tu primera venida, nosotros sí te reconozcamos en tu segunda venida y estemos dispuestos a
aceptar que antes de la gloria viene el sufrimiento. Te pedimos, Padre, que nos bendigas con tu presencia y que la promesa de que Dios estará con nosotros pueda ser la fortaleza de nuestra vida. Acompáñanos y quédate con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, los invitamos cordialmente para mañana 8 de septiembre a las 19 horas para la tercera reunión de estudio de la Biblia, de los Evangelios. Pastor Urrutia, estamos muy agradecidos de su presencia en nuestra iglesia. Le agradecemos mucho de su conocimiento y su enseñanza y lo esperamos mañana a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Pueden